Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este primer video o esta primera clase grabada del taller de escritura autobiográfica. Les he ido adelantando a lo largo de los diferentes intercambios que tuvimos antes de la cursada la idea de estos videos que acompañan y no sustituyen las clases por videoconferencia, sino que la idea que tienen es poder acompañar el proceso que cada uno pueda ir haciendo en su casa para sostener el desarrollo del taller. A diferencia del taller presencial y sobre todo en una situación de cuarentena, lo que yo pienso es que varían mucho no solo las condiciones para transmitir o para enseñar, yo siempre prefiero la palabra transmitir a la palabra enseñar, no solo cambia mi forma o mi lugar, sino que también lo que varía seguramente son las condiciones de todos los que están del otro lado. Entonces la idea es poder acompañar esos procesos en los que probablemente estén más desconcentrados. Imagino que en la casa a veces incluso es difícil encontrar espacios propios. Entonces, de algún modo, la idea es que puedan contar con estos videos para pausarlos, rebobinar y pensar un poco más. Yo durante mucho tiempo cuando di clases me resistí a la idea de grabar, incluso a la idea de los propios videos, porque hay algo en la clase presencial donde la palabra circula y fluye y no se estabiliza, porque una grabación es de algún modo como un texto escrito, editado, es algo muy estable, algo que de algún modo es como que no tiene vuelta atrás. Y a mí me parece que lo que está bueno pensar es que todo el saber que producimos en el contexto de una clase es un saber conjetural y es un saber puesto en juego en el contexto de la idea de transmisión. Entonces que no hay nada, y esto me parece súper importante para pensar los procesos creativos. Muchas veces uno quiere como atrapar un concepto. Los conceptos son construcciones de quienes se han dedicado a pensar y a abstraer procesos para poder nombrarlos, analizarlos y transmitirlos, pero esencialmente la práctica de la escritura es una práctica de oficio, es un saber hacer que se pone en juego desde el cuerpo, con el cuerpo, en un sentido complejo del cuerpo, no en el sentido físico, muscular, y en este sentido requiere de la experiencia. No hay ningún saber que nos pueda sustituir el aprendizaje que se produce escribiendo y en todo caso iluminando lo que escribimos a través de conceptos, de herramientas teóricas, conceptuales, todo lo que vamos a trabajar. Yo soy re fanática de la teoría, fanática en un sentido personal, es como qué sé yo, como el que le gusta mirar deportes. A mí me gusta mucho y más allá de mi formación universitaria he sido una gran autodidacta a lo largo de mi vida porque me gusta mucho la teoría literaria, pero me parece que está bueno saber eso, que la teoría es algo que puede venir a posteriori a tratar de iluminar o a pensar procesos que siempre están organizados a partir de una intuición y de una disponibilidad, que es lo que vamos a tratar de activar, la disponibilidad hacia la escritura. Dicho todo esto, vamos a hacer estos videos, pero hago esta salvedad, entonces, que nada de lo que esté acá va a ser ni una receta, ni un concepto demasiado fijo, ni demasiado estable, que simplemente es lenguaje tratando de arrimarse a los problemas de la escritura y tratando de generar abstracciones que nos permitan pensar. Dicho todo esto, vamos a empezar a trabajar fijando esos conceptos, pero sabiendo que es eso, es un poco una conjetura. De todos modos, pueden rebobinar, pueden adelantar, pueden ir encontrando en cada uno de los usos que van a hacer de estos videos a lo largo del tiempo que dure el taller, el uso que mejor les sirva a ustedes para acompañar los procesos de escritura. Y hablando de escritura, antes de meternos de lleno
en la cuestión de la escritura autobiográfica, que es un poco el planteo o la propuesta del taller. En principio lo que podemos en todo caso decir es que vamos a necesitar hablar un poquitito de qué es la escritura o desde dónde vamos a pensar y abordar los procesos de escritura. Como ustedes saben, este es un taller que de algún modo es de iniciación en el sentido de que no supone que hay nadie que tenga para entrar al taller que tener algún recorrido previo, ni en términos de escritura y mucho menos de escritura autobiográfica. Entonces probablemente lo que suceda en el grupo es que habrá una conformación un poco heterogénea de quienes tengan por ahí alguna experiencia previa a la escritura, quienes no la tengan y sea la primera vez que se arriman a la idea del taller. Entonces vamos a empezar a hablar un poquitito del proceso de escritura, de los mitos que ponemos en juego en torno a la escritura, que muchas veces son la primera fuente de la traba de la escritura. Imaginar mal el proceso, presuponer cosas que no tienen que ver en sí con lo que la práctica nos enseña y sobre todo con las condiciones personales, individuales que hacen posible la escritura. Y eso es un gran descubrimiento también para hacer a lo largo de un taller de aproximación a la escritura. ¿Cómo es posible para mí escribir? Y de eso se trata, empezar a descubrir cuáles son las condiciones, cómo puedo desplegar un proceso en el tiempo de encuentro con mi propio lenguaje, con mi propio universo de imágenes, con mi propio mundo sensible, para que en ese proceso, quiero decir, un despliegue en el tiempo y encontrándonos desde diferentes lugares con la materia que producimos, con la escritura, lugares donde a veces me siento a investigar, a bocetar, ahora vamos a hablar de todo esto en un ratito, zonas que tienen más que ver con la escritura pretextual, a copiar, investigar, activar la imaginación, la memoria también en nuestro caso, porque vamos a estar hablando de escritura autobiográfica, entonces la memoria va a ser como una vía privilegiada para acceder al tipo de invención que propone la escritura autobiográfica. Eso es un modo, ¿no? Como una instancia de la escritura. Por otro lado, hay otra instancia u otra relación con la maniobra, sobre todo eso que es la producción, la construcción de un texto, de una primera versión, y por otro lado la instancia de corrección. Entonces, cuando pensamos en un proceso, pensamos en algo que se organiza a lo largo del tiempo y que requiere diferentes miradas, diferentes modos de relacionarnos con nuestra producción. Antes de meternos entonces con el proceso, vamos a tratar de pensar entonces si pensamos que por ahí viene la escritura, por dónde no viene. Y en general hay como dos mitos que en general se ponen como en juego, que yo escucho mucho en los talleres, que un poco tiene que ver con la idea como del escritor iluminado, cierta idea de que la escritura, que un escritor, primero es alguien que todo el tiempo, escritor, escritora, alguien que todo el tiempo escribe, porque tiene como el don, ¿no? Entonces la idea de don está un poco reñida con la realidad de la escritura, que aún quienes escribimos, no necesariamente todo el tiempo estamos fluyendo en modo escritura. Nos trabamos, no se nos ocurre nada, nos encontramos con que nos cuesta resolver un texto, que la escritura ofrece su propia resistencia por distintos motivos y que el trabajo del escritor es tener herramientas para encontrarse pudiendo sortear como todos esos obstáculos que son propios de la escritura. Es cierto que hay una disponibilidad hacia la escritura como un músico, alguien que se dedica a la música, tiene una disponibilidad que por ejemplo yo no tengo, no me hagan pegarle a una nota y creo que es una habilidad que no podría adquirir nunca, aunque dicen que se puede. Hay como maestros de canto incluso que es para gente que no afina nada. O lo mismo con la disponibilidad plástica, si la pintura, la forma, el color, como otros modos de expresión con otro tipo de lenguajes que no son la lengua articulada, la palabra. ¿No? Pero podemos decir, primero hay como una especie de disponibilidad que probablemente es lo que les pasa a todos, que les gusta escribir, la sensación de quiero escribir. Hay algo que a mí artísticamente se me manifiesta a través del trabajo plástico con la palabra, como a otros se les manifiesta a través del trabajo plástico con los sonidos, la música o la ejecución de un instrumento.
¿no? Entonces, si bien, y ahí podría empezar a ligarse un poquito a esta idea, ¿no? Como del don, de bueno, de qué está hecho ese don, probablemente de un universo pulsional muy fuerte, probablemente de una relación plástica con el lenguaje. Esas son las herramientas que hacen a la disponibilidad de la escritura, pero eso no significa que para ser escritora, escritor, hay que sentarse y siempre tiene que salir algo porque soy escritor, ¿no? Entonces, porque me parece que esto es muy importante para poder reconciliarse con el proceso de escritura y con todos los momentos que son de obstáculo a lo largo de la escritura. No puede tener esa imagen mítica, ¿no? Como decir, Saramago escribiendo frente al mar, se sentaba y fluía. No, lo que un escritor con mucho oficio tiene es mucha pericia en el trabajo y eso está adquirido más que innatamente, como si eso viniera dado, es fruto de mucho trabajo, de mucha experiencia, de un saber hacer. Entonces está bueno entender que a escribir se aprende desde ese lugar, en el sentido de que empezamos a reconocer y a agudizar nuestras herramientas, a purificar nuestra forma de trabajo, a desprendernos de esos supuestos y empezar a construir una voz mucho más propia y una voz mucho más personal, un sesgo muy propio en la escritura, que es fruto de ese recorrido. Escribir pareciera, o a veces confunde, ¿no? Porque la materia plástica de la que está hecha la escritura, el lenguaje, es lo mismo con lo que vamos a la verdulería, ¿no? 1 kilo de papas podría ser una frase que está en nuestro mundo coloquial o una frase literaria, según cómo esté usada. Entonces es más difícil entender a veces que aprender a escribir requiere de un proceso, que hay que entrenar la escritura a lo largo del tiempo, escribir 1, 2, 3, 4, 80.000 textos a lo largo de todo el tiempo. La escritura va produciendo porque se hace saberes, ¿no? En la música quizás no se nos ocurre negar como esa instancia, ese proceso de adquisición de la herramienta y de la formación, ¿no? De ejercicios más simples, de un libro de entrenamiento de piano hacia ejecuciones o composiciones mucho más complejas, porque es como claro ahí que es una herramienta que se agrega al cuerpo, es como mucho más de prótesis de algún modo, ¿no? Como la composición musical o sobre todo la ejecución de un instrumento. Bueno, en la escritura, si bien no tenemos quizás esa dimensión, sí está bueno entender que para lograr grandes textos, buenos textos, no necesitamos de un don, de lo innato, sino de una gran relación sostenida con el trabajo, con purificar nuestros textos, con acceder cada vez de un modo más singular a nuestra materia plástica, al lenguaje tal como está en nosotros, a apropiarnos de nuestras propias imágenes, de poder darle validez a nuestro universo pulsional, todas cosas de las que vamos a hablar a lo largo del taller. Desterramos entonces la idea de este primer mito que tiene un poco que ver con el talento innato, con la idea de inspiración también, ¿no? Como que le viene y escribe. Y entonces, cuando vemos un texto muy logrado, un texto que sentimos ¡qué espectacular! No sé si les pasó, por ejemplo, con el texto o de Cecilia Pavón, el texto de Lucía Berlin o en la novela de Mauro Libertela sobre su padre, textos que yo fui señalando como lecturas, ¿no? La sensación que uno tiene desde la perspectiva de un texto terminado es esa sensación de impulso de escritura que porque la domina y sabe escribir, el texto siempre fue así, se sentó y le salió, ¿no? Como porque es escritor o escritora, ¿no? Entonces, de algún modo, en un texto muy logrado, terminado, esos textos que tenemos esa sensación de perfección, no tenemos modo de acceder al proceso, no solo del tiempo, sino de las distintas versiones, de las pruebas, de lo que un autor corrigió, modificó, eliminó, de todas las operaciones de trabajo, de maniobras que están operadas adentro de ese texto para que ese texto como resultado final dé esa sensación de organicidad y de que solo puede ser así, e incluso de que se sentó y cuando a la noche, cuando amaneció, el texto estaba ahí,
¿no? Como terminado. Ese no es el proceso. Si acceden a cualquier entrevista, a cualquier testimonio de alguien que escribe, lo que van a encontrar rápidamente es esa dimensión con el trabajo y con el tiempo. Y muchas veces, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Digo, la poesía lo pongo como ejemplo de que son textos que uno dice, bueno, por ahí no hay más de 40 palabras adentro de un poema o de 50. Sin embargo, son textos que justamente para lograr esa concentración y esa condensación y todo lo que se pone en juego en un buen poema requiere de un montón de trabajo. Lo mismo con un cuento, ¿no? Cuentos por ahí que uno los lee y siente que son 4 o 5 carillas que funcionan tan bien que solo podrían ser así, da la sensación de ese impulso de escribir que es veloz. Y sin embargo, rápidamente, cuando escuchamos el testimonio de su autora o de su autor, lo que sabemos es que hay mucho trabajo, mucho tiempo, mucha decantación por detrás. Vamos entonces a desplazar para siempre la idea de la inspiración, vamos a ubicar ahí quizás sí las ideas de las imágenes, los universos pulsionales, vamos a empezar a construir otros conceptos, otras categorías que desplacen la idea como de la iluminación, de algo que viene dado de un modo innato, para poder instaurar dentro de la noción de escritura, de la primera herramienta, la idea de proceso. La idea de proceso implica un desarrollo en el tiempo donde un texto va atravesando etapas, ¿no? Un proceso, en principio lo que tiene es eso, es un mecanismo que se despliega en el tiempo y que de algún modo garantiza que siguiendo esos pasos, que no son una receta en el plano de la escritura, son distintos momentos, ir entendiendo qué necesito cada vez, en cada momento con este texto, en ese proceso algo va a ser posible, ese output, ese resultado final que será mi relato, mi cuento, mi poema, mi novela, mi obra de teatro, o lo que como objeto de escritura nos propongamos. Vamos a instaurar entonces en este caso la noción de trabajo, la noción de rutina y la noción de ritual, para empezar a pensar cómo van a construir esta primera herramienta que es el tiempo-espacio de la escritura. Para poder escribir no hay que depender de la inspiración, de lo voy a hacer mañana o estoy esperando que me venga la imagen, la idea, la gran idea. Hay que construir un espacio de trabajo donde nosotros podamos sostener vez a vez ese proceso de escritura. Una rutina hecha de un modo más o menos prusiano, mucho más reglado, reglamentada. Yo en general cuando estoy trabajando cuando uno se pone a escribir como prueba algo o va, ¿no? Como cierta cosa más como satelital de la escritura, sino cuando estoy con un proceso de trabajo sobre un texto, sobre todo sobre las obras mías que estrené y que en general tengo un proyecto no solo que incluye la escritura, sino también la dirección, el montaje, otra gente, un estreno, ¿no? Como en contextos donde la escritura tiene ya incluso como un objetivo. Para mí es muy importante la organización en términos de tiempo de agenda, de cómo yo surco espacios adentro de mi agenda para darle lugar a la escritura. Y a veces ese lugar es un lugar de pérdida de tiempo, en el sentido de que me senté, estuve 3 horas y no pude ni resolver más de 2 oraciones. Pero lo que hace posible que dentro de una semana es que finalmente yo lo pueda resolver, es haberle dado ese espacio a ese fracaso, a ese estar a ciegas con el texto. Entonces es muy importante que empiecen a pensar, en la medida que quieran escribir, ¿dónde se van a sentar? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? Me refiero a un espacio físico. De hecho, esto que están viendo ahora es, el plano no es muy abarcativo, pero es mi espacio de trabajo, donde para mí es muy importante, por ejemplo, tener acceso a mi biblioteca, a mi entorno, no solo mis herramientas, las herramientas que me funcionen, mis cuadernos. Yo soy muy cuadernera, mis viromes, todo lo que tengo, mis cositas, estas cositas que yo amo, de leer y de marcarme cosas. Esto que me compré, que es una divinura, esto es mi última adquisición, que son fichas. Fichas como de biblioteca o de consultorio médico, donde yo voy llevando distintas notas.
de mis proyectos. Bueno, yo voy llevando registro también del trabajo de mis alumnos, voy marcándome algunas cositas, pero quiero decir un espacio ritualizado con todo esto. En mi caso, ese espacio ritualizado está constituido por sus objetos, por su tiempo, por la disponibilidad incluso con el armado de la luz, con algo que tiene un poco que ver con desplegar el juego del escritor, mis viromes, mis colores. No quiere decir que todos tenemos que tener el mismo espacio. Hay muchas escritoras, muchos escritores que de lo que testimonian, por ejemplo, es de la relación mítica con un espacio ajeno a la casa, el bar, por ejemplo. Sabrán, bueno, ni hablar en Rosario, que está no como el bar de Fontana Rosa, pero acá en Buenos Aires está el Varela Varelita, que es un lugar histórico, mítico, de escritores, no solo de tertulias, sino de obras enteras que se escribieron en esos bares. En Cuba está el bar de Hemingway, pero no como espacios donde iba de sociabilidad, sino esencialmente lugares donde cada escritor, cada escritora armaba su ritual. Acá puedo escribir. Hay una película de Piglia que se llama 327 cuadernos, que es un poco una película sobre todo el trabajo de Piglia como escritor y como crítico literario, pero parte de la idea de sus cuadernos, y son 327 cuadernos iguales, no por maniático, sino por la elección del objeto, la confianza en que ese es el objeto que logra que, ¿no? Porque la elección del papel, la relación entre tinta y papel, el cuaderno, no es para volverse obsesivo, sino para empezar a pensar en el ámbito en el de que cada uno se despliegue, cómo va a poder armar su rutina de escritura y su ritual de escritura. Darle tiempo, espacio a los procesos de escritura es la primera condición de posibilidad de que algo aparezca en una relación extraña con el tiempo. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si me tiene que rendir mucho, si una hora equivale a 18 líneas, a 29. No se trata de hacer rendir el tiempo de un modo, podríamos decir, productivo, sino de ir construyendo ese espacio que va a ir generando, a veces como una especie de fondo de un iceberg, donde la escritura, no, como el resultado no termina de salir a la luz, pero que va a hacer posible la comunicación permanente con un proyecto de escritura. El espacio para mí de escritura es un espacio muy vinculado con la lectura, es un espacio en el que en general yo me siento, y primero en general siempre a mí me sirve mucho empezar buscando cosas, materiales relacionados con lo que estoy escribiendo, transcribir, continuar frases, empezar a bordear un poco la escritura. Y la invitación para ustedes, en todo caso, en el recorrido del taller, es que puedan empezar a reflexionar sobre la construcción de ese ritual y de ese dispositivo, y empezar a sentir cómo encuentran que la escritura se les vuelve posible en términos de tiempo-espacio, de materialidad, de un espacio que es propio, que se tiene que poner en juego apropiándonoslo, que significa dándole entidad también a nuestro deseo de escribir, ¿no? Como entrar en modo escritora, ¿no? Con mucha conciencia de que eso es lo que produce escritura, poder generarse ese entorno donde se vuelva posible, y esa rutina que va a ir generando después instancias adentro de ese proceso. Vamos a hablar entonces un poquitito de cómo organizamos o cómo vamos a pensar los 3 momentos del proceso de escritura. E insisto en esto, todavía no estamos pensando en esto netamente en el territorio de lo autobiográfico. Estamos tratando de pensar la relación que construimos con la escritura, y que en este sentido aplica, vamos a decir, a cualquier registro o a cualquier género. Hay obviamente escrituras que se profesionalizan y sobre todo se industrializan porque entran a funcionar en un contexto como puede ser una redacción de una revista, ni hablar del periodismo, ¿no? Pero digo,
cosas que requieren después de mucha pericia, y que eso también genera un entrenamiento muy particular, que es tener que resolver un texto en un plazo de tiempo, ¿no? Que es diferente quizás a la posibilidad de expandir la escritura en el tiempo y encontrar la forma óptima, sino que es encontrar también, ¿no? Como que hay registros de escritura, y eso también es una técnica que tiene que ver con encontrar la forma eficaz en un proceso de producción que ya está como mucho más estandarizado y que tiene como otras pautas. No estamos pensando ahora acá en ese tipo de escritura, estamos tratando de pensar la escritura creativa como un proceso que hay que encarar, aunque no podemos terminar de saber cuánto tiempo llevará. No es como tengo 2 horas para escribir una nota, entregarla y sale publicada. El proceso creativo, no solo en la escritura, en la actuación, en la dirección, nosotros podemos ir armando pautas y fijándonos y atándonos a esas pautas, pero hay algo que nunca puede terminarse de saber, que es cuándo ese texto finalmente va a estar listo. Será una pregunta que tendremos a posteriori. Para hablar del proceso de escritura vamos a tratar de pensar 3 momentos, y algo de la habilidad de la escritura tiene que ver con saber moverse a partir de estas 3 instancias que vamos a llamar, por llamarlas de una manera, siguiendo por ahí otra bibliografía u otros autores, uno podría llamarla de otra manera. Este es un mecanismo que ha nombrado de esta manera Mauricio Cartún, que es uno de mis maestros, pero podríamos encontrar otros modos de nombrar estas instancias, pero vamos a pensar que hay 3. Una que tiene que ver con esto que vamos a llamar esa instancia de acopio. La instancia en la cual empezamos a introyectar o activar la memoria, empezar a poner en movimiento nuestro propio universo de imágenes, nuestro propio mundo de experiencia, nuestro propio mundo sensible, nuestras propias imágenes internas, la propia fuerza de la observación del mundo. Vamos a después hablar de dónde vienen estas primeras imágenes. Pero vamos a llamar a todo ese proceso pretextual, ese proceso de preparación de la escritura, de activación de la memoria, de la imaginación, del recuerdo, de la fantasía, de la fábula, de la capacidad de ensoñar, de inventar una historia. Vamos a pensar eso como una instancia de acopio. A veces los acopios están más ligados a acopio como acumulación. Será como en una imagen que es como más coloquial, el cuadernito del escritor, esa idea de que el escritor va como anotando siempre cositas sueltas para constituir finalmente un material. Llamamos a eso el espacio del acopio, que tendrá como forma el cuadernito que saco en el supermercado porque mientras estoy haciendo otra cosa se me sobreviene una imagen o veo una mamá en la cola con la nena llorando y digo, ay, esto es tal cual para mi cuento, ¿no? Digo, como estímulos del mundo exterior que voy registrando porque siento que tienen que ver con ese proceso que estoy desarrollando o esa historia que estoy configurando. Hasta procesos que tienen más que ver a veces con la investigación. Bueno, mi personaje es, no sé, un agente de seguridad, sabe muchísimo de armas, es un fanático de las armas. Bueno, para yo poder escribir ese personaje voy a necesitar acumular saberes yo que pueda poner en juego como del mundo del personaje. Entonces eso me va a llevar a investigar mucho sobre armas. Y este ejemplo no es cualquier ejemplo porque mientras lo nombraba me acordaba de algo que contaba el hijo de Haroldo Conti, que una de las cosas que hacía Conti era para sus personajes, investigaba mucho sobre armas. Entonces en ese momento no había internet cuando escribía Conti, estoy hablando en la 60, 70, lo matan en el 76. No había internet, no había Google, pero compraba, decía en las librerías de viejo, y esto lo vi en un documental sobre Conti, y compraba muchos libros, y el trabajo que le llevaba como elegir qué arma llevaba tal personaje, ¿no? El trabajo de acopio como un trabajo de acumulación de inputs que después vamos a poder poner en juego en el proceso de escritura, para que haya
el resultado, la idea de output a mí me gusta mucho, ¿no? Como esa idea medio fabril, de fábrica, de inputs y outputs, ¿no? Como elementos que entran y que se procesan en nuestro interior y que dan como resultado el cuento, el relato, la obra o la materialidad que sea resultado de esa escritura. Acopio, esa primera instancia de vincularse de un modo roto, desordenado, con las imágenes como me vienen. Vamos a empezar cuando empezamos a trabajar sobre las ideas propiamente autobiográficas, vamos a tratar de desplegar esta noción de acopio en relación a la experiencia o a la idea de memoria, empezar a acoplar la idea de acopio al trabajo de activación quizás más propio de la escritura autobiográfica, más relacionada con la memoria, con la puesta en relación de elementos que provienen del campo como de la experiencia o de la memoria. Por ahora vamos a retener esto. Y es muy importante porque entonces saber que hay una instancia que es de acopio es el primer lugar que hace que yo no me trabe frente a la escritura. Porque ¿qué pasa? Si yo quiero como digo, voy a escribir un cuento y abro el Word, como por dónde empiezo, ¿no? Quiero escribir y entonces me impongo que ya tengo que producir un texto y es de algún modo un poco inabordable o quizás al tercer párrafo me desorganizo, dejo de tener como combustible para esa escritura. El acopio lo que hace es como llenar el tanque de combustible. De algún modo, nuestro tanque, en vez de ser el tanque de combustible, básicamente es el trabajo de la imaginación, el trabajo de tener disponible memorias, escenas, elementos que constituyen la imaginación, ya vamos a hablar de todo esto, que puedan desplegarse a lo largo de un texto. Entonces, el lugar que me da eso es el trabajo de acopio, activar el recuerdo, poner en relación una imagen con otras imágenes, con otros textos, asociar elementos para que empiecen a trabajar juntos. Ya vamos a meternos adentro de todo esto. Por ahora retenemos esta idea. Entonces me siento ya una cosa que uno podría empezar a cambiar para empezar a pensar este proceso y estas rutinas es me siento a copiar, a generar un material, un cuaderno. En el caso de la escritura autobiográfica puede servir mucho, no solo en la escritura autobiográfica, digo, sobre todo uno se da cuenta si le sirve o no, más allá de que sea autobiográfico o no, el foco del desarrollo del trabajo. No solo escribir en un cuaderno o bajar, yo tengo muchas carpetas, por ejemplo, con fotos, tengo muchas carpetas donde voy acumulando citas textuales, fragmentos de otros textos. Pero también puede servir, por ejemplo, una caja de zapatos forrada. Vuelvo al ritual, como armarse la escena de escritura. Y donde yo voy acumulando, por ejemplo, recuerdos que tiene, supongamos que estoy escribiendo sobre el vínculo con mi mamá, ¿no? Entonces puedo empezar a hacer eso, ¿no? Como a empezar a acumular una serie de objetos que me permitan que la memoria se agarre de ese objeto para traer como todo un recuerdo mucho más nítido, mucho más completo, ¿no? Como a partir de este buzo que me regaló, digo cualquier cosa, o este osito, o este objeto, eso me puede empezar a activar toda una memoria y una circulación de asociaciones detonadas por ese objeto. Digo, para no pensarlo solo en materia de mi cuaderno de escritura, notas sueltas, notas previas, fragmentos que yo creo que pueden estar en ese material que estoy escribiendo, pero también esencialmente objetos, cosas que puedan activar también la memoria, la imaginación. Vamos a pensar un segundo momento, que es el momento de escritura en extensión, el momento de soltar la mano, de empezar a configurar un texto, de empezar a dar cuenta en mi cabeza, empezar a ver, ya vamos a hablar de todo esto, cuáles son sus recursos, cuál es el registro con el que voy a escribir y configurar una primera versión de un relato, de un texto. Nosotros vamos a tener diferentes consignas para acompañar esta idea de producción de una primera versión. Que eso va a generar, podríamos decir, como un volumen de texto, ¿no? Como una primera versión sobre la que después vamos a poder trabajar más
entrarle con más herramientas para corregir. Tercer momento entonces, hablamos del acopio, hablamos de la construcción de la escritura, de soltar la mano, de producir una primera versión, y vamos a hablar de un tercer momento que es la corrección. Cuando empezamos a entender que un proceso de escritura está hecho de estos tres momentos, una de las cosas más importantes es que entonces se disuelve la idea de resultado que viene solo y empieza a aparecer un trabajo que es por capas, por capas. Y estas capas me permiten empezar a entender cuando algo no se me organiza, ¿qué tengo que hacer más? Ay, si no estoy imaginando bien, no se me ocurre que tengo que ir a copiar. Si el texto está achanchado, si todavía no tiene una forma muy óptima, tengo que seguir corrigiendo. Le falta a ese texto ritmo, música, que yo me pueda seguir metiendo adentro de del fraseo. Ya vamos a hablar de todo esto, ¿no? De todos los elementos que hacen a la música y al ritmo. Quizás hay escenas que pueden condensarse, textos que pueden sintetizarse, cosas que hay que sacar porque no son pertinentes y perturban como la continuidad de la lectura, todas cosas que identificamos o detectamos trabajando sobre una primera versión. Es muy importante esto para empezar a entender que vamos trabajando por eso y que a veces si ya construí una carilla, en vez de seguir acumulando más material, me conviene sentarme a corregirla para ir también teniendo como piezas sólidas, una carilla, 2 párrafos, empezar a entender esta relación que hace que activemos lugares diferentes de nuestro cerebro, vamos a decirle, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, pero sería como una cosa, si vieron que dicen como que el hemisferio izquierdo es el hemisferio como más racional, sería como el hemisferio de la corrección, y el hemisferio derecho el hemisferio de la creatividad, la cosa plástica. Yo no trabajo, jamás lo nombro, pero digo, traigo esta cosa como para que entendamos que intervienen herramientas diferentes y disposiciones diferentes, ¿no? Para escribir una primera versión tengo que estar en ese estado de soltura, ¿no? De realmente confiar, de dejarme llevar por mis propias imágenes, de sentir que hay un cauce, una fluidez, a veces más trabada, a veces mucho más, ¿no? Como fluida, y siempre como en un estado de dominio, ¿no? Como de lo estoy haciendo porque estoy decidiendo trabajar en este momento del proceso de escritura. La corrección implica un mecanismo de distanciamiento, de tomar distancia y empezar a ver como con ojos de editor mi propio material. Tratando, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Como de generar una mirada crítica. Una mirada crítica no es una mirada censora, no es la mirada que me dice está todo mal, qué horrible que escribo. Es una mirada equilibrada que puede identificar dónde están las potencias para fortalecer esos lugares del texto, para extender esa potencia hacia las zonas que quizás todavía no la tienen, y por otro lado cuáles son esas zonas de debilidad, que son las zonas que necesitan ser retrabajadas o resignadas en un texto. Esto es muy lindo para mí, pero no le suma el texto. En la literatura, en el teatro, en general en todos los registros artísticos, es como que lo que no suma resta, no hay como bueno indiferente. Y esto es un trabajo que es prueba, que es corrijo, vuelvo a leer esa versión y con el oído mismo voy detectando que ese texto va quedando cada vez mejor. No es un saber que lo da otra cosa que la experiencia y la disponibilidad hacia una lectura crítica, ajustada, buscando dónde retrabajar un texto. Eso es corregir, es poder encontrar el mecanismo a partir del cual pulir y encontrar la mejor versión final de ese texto. Hablamos entonces del trabajo de acopio, de este ejercicio de escrituras pretextuales, de empezar a bocetar, de activar la escritura de un primer volumen de texto, una primera versión, y esa instancia de corrección que es maniobrar hasta lograr como ese producto final. Eso que una vez que lo leemos, que es lo que llega a nuestras manos cuando tenemos un libro. Tengo acá, por ejemplo, el libro en el que está publicado el cuento de Cecilia Pavón. Tengo acá el libro de Mauro Libertela.
¿no? Cuando nosotros leemos esto, no tenemos acceso a todo eso otro. Simplemente tenemos esa sensación de, más allá del gusto personal, digo, de que son textos que están dentro de su búsqueda, dentro de su estética, dentro de su planteo procedimental, textos que están muy logrados. Ya charlaremos en las videoconferencias sobre las impresiones personales. Pero es importante entender, me parece, esto. Que desde este texto no podemos acceder al proceso, pero que siempre detrás de un texto hay un proceso que implica una rutina de trabajo, y esa rutina de trabajo requiere como de ese ritual, de esa organización en nuestro espacio de agenda, y sobre todo después maniobras en estas dimensiones, en estos 3 momentos que adentro pueden tener muchos más momentitos, o que después en la experiencia individual se dan de una u otra manera, pero que sobre todo son instancias necesarias que yo tengo que empezar a entender cada vez este texto en qué lugar necesita que yo me plantee a trabajar. En el 1, en el 2 o en el 3. Una cosita más antes de cerrar y pasar a lo que sigue. Vamos a empezar a trabajar sobre la idea de escritura plenamente autobiográfica. Pero es muy importante encontrar un ritmo propio y no digo, entre estos 3 momentos de una lógica propia, y no pensar que son 3 momentos como escindidos en el calendario, como de marzo a abril acopio, de abril a junio escribo y de junio a noviembre corrijo. El trabajo a veces es un poco más, podríamos decir, maleable. Cuando algo se agota o un texto se agota, tengo que empezar a garabatear por fuera o a recuperar ciertas cosas del acopio, como volver al acopio para ver qué era lo que me estaba impulsando a escribir, cuáles eran las imágenes iniciales con las que yo estaba trabajando, como conectarme con eso para desplegarlo, para armar nuevas conexiones, corregir un poco, volver a escribir más. ¿Sí? No son 3 compartimentos aislados de un proceso, más allá de que para poder pensarlo siempre hay algo ahí que encajona, ¿no? Que es como, bueno, momento 1, momento 2, momento 3. Pero en realidad escribir es más bien un vaivén donde casi a veces no pensamos, ahora estoy corrigiendo, ahora estoy acopiando, porque de algún modo de todo eso está hecha la práctica de la escritura, ¿no? Y de ir encontrando una relación propia con estos momentos. Hay muchas veces que un texto sale, ¿no? Sobre todo muchas veces, a veces cuando escribimos cosas que largamente hemos rumiado en nuestro interior o que tienen una condensación muy fuerte como experiencia, donde realmente un texto casi no necesita como instancia de acopio, le escribo de una, ¿no? Y después corregiré, pero casi esas sensaciones, muchas veces textos que salen casi, ¿no? Así como de un impulso. Bueno, ahí no es tanto que sale de un impulso, de una inspiración, sino más bien de algo que ha crecido en mi interior como un acopio, ¿no? Sin que yo supiera o sin que yo pudiera nombrar esa instancia. Por eso en general es fácil empezar a escribir, porque en general las primeras páginas de un cuento, de un relato, o de una obra de teatro están como trabajadas como esa instancia secreta, ¿no? Que es como una imagen creciendo en uno, ciertas conexiones o asociaciones que se van haciendo, y lo que después se vuelve muy difícil es traccionar con todo eso para terminarlo, justamente porque es en un punto en el que se agotan esos primeros lugares que se acopiaron sin haberse acopiado como formalmente, ¿no? Como en un cuaderno, en un espacio, diciendo, bueno, ahora viene este momento donde yo indago en mi mundo. La indagación como un camino del acopio, ¿no? La indagación como un modo de preguntarse y de profundizar en una imagen. Acopiar, escribir y corregir. Ese es el proceso que proponemos para empezar a pensar o a reflexionar sobre la escritura.